¿sabes? Nosotros no estamos libres de todo problema, el problema se ha transformado de alguna manera, hay factores más preocupantes en Colombia como la relación entre los grupos alzados en armas y los dineros del narcotráfico, que aquí no existiría, pero lo que sí tuvimos en cuenta, primero, como te decía, que esto era una política de Estado, esto es una cosa en la cual tenemos que estar todos y tomamos una serie de medidas en materia de penas, de extinción del dominio, de los bienes adquiridos de manera ilícita, el tema de la extradición, es una política consistente que lleva 20 años. Segundo, presencia social del Estado, especialmente en aquellas zonas como por ejemplo de los cultivos ilícitos. Tuvimos que haber hecho más, pero de alguna forma entendimos que había que hacer esa presencia social y unas medidas de carácter legal que son muy importantes, como por ejemplo separar el consumo del tráfico. Uno no puede criminalizar el consumo, no puedo meter a todos los consumidores a la cárcel. Entonces hay que distinguir los que venden de los que consumen, por ejemplo. Y entre los que consumen hay que distinguir los que consumen recreativamente de los que consumen por adicción. Y a ellos hay que darle un tratamiento de salud pública, en fin. Creo que es como toda una concepción que es la que nosotros hoy día estamos compartiendo con el mundo. Hay 17 países en el mundo, incluido Guatemala, que hoy día reciben asistencia oficial, cooperación técnica internacional de las autoridades colombianas en estas materias. Así es. Señor Samper, usted tocó algo muy importante, lo vamos a platicar, lo de los programas sociales, ¿verdad? Porque es algo también muy discutido a nivel de Latinoamérica. Pero sobre todo usted hablaba diferenciar, ¿verdad?, de aquellos que consumen, aquellos que la venden, ¿verdad?, que la promocionan, la droga. ¿Qué piensa usted del tema de la despenalización de la droga, del cual habló el presidente de nuestro país? Y la propuso y la puso en la mesa en un momento dado el señor Otto Pérez. A mí me pareció valiente la actitud del presidente y me parece que de alguna manera, como señalaba algún asistente Esquipulas, despenalizó la discusión. Es que la política que tenemos no ha servido. La política de interdicción, de represión exclusivamente, no ha funcionado. Porque si en algunos países se consiguen logros, como puede ser en Colombia, inmediatamente el negocio se desplaza a otro país. Porque mientras que se mantengan los niveles de utilidades que hoy día genera el narcotráfico, hoy puede estar en Colombia, mañana se pasa al Perú, pasado mañana viene a Guatemala, luego está en México. Son 200 millones de consumidores en todo el mundo, de los cuales puede haber unos 160 millones de consumidores de marihuana. Entonces, mientras que exista esa demanda, pues va a existir la oferta y van a existir los canales de distribución. El problema es que esta gente, las organizaciones criminales, andan destrozando países por donde van pasando, corrompiendo instituciones, violentándolas, porque el negocio va para eso. Por eso una posición como la del presidente de Guatemala, el presidente Otto, me parece que es una posición valiente. Y por primera vez en muchos años, el presidente Obama en la pasada cumbre de las Américas que se reunió en Cartagena, tuvo que sentarse a hablar de un tema como la efectividad de la política antidrogas con el resto de países latinoamericanos. Creo que eso en cierta medida lo consiguió la posición del presidente de Guatemala, respaldada por la posición de otros presidentes, incluido el presidente de Colombia, que es un economista, y dijo, no, además hay que ponerles impuestos, hay que reemplazar las utilidades de los narcotraficantes por impuestos al negocio una vez legalizado, que permitiría salir del problema. Así es, nos vamos a ir a unos mensajes y es que recordemos que del 90% de la droga que pasa por nuestro país, el 10% se queda, pero el resto pasa a otros países. Es muy importante lo que se está diciendo, porque quiere decir que el consumo en otros países, ¿verdad?, del norte es bastante alto. Entonces debiese de haber también una política que de alguna manera nos ayude tanto a los países que somos fuentes, como a los que producen y como a los que consumen también en un gran porcentaje. Muy bien, estoy de acuerdo y ya estableceremos
matiz sobre eso, porque ya no necesariamente hay solo países consumidores y solo países productores. El problema es que hoy día hay países productores que se han vuelto muy consumidores, como puede ser el caso de Brasil o el de Colombia, y hay países consumidores que se han vuelto productores, como Estados Unidos, que produce más del 60% de la marihuana que se consume en el mundo. Así es. Bueno, nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos con más. Vamos a conocer un poquito de los programas de solidaridad que de alguna manera usted impulsó en su gobierno, y esto estamos hablando más o menos en 1994, cómo funcionaron y cómo podrían realmente funcionar adecuadamente en nuestros países. Muy bien. Nos vamos y regresamos con ustedes.